Regresamos a Argumentos, estamos en vivo a través de la señal de Globovisión y nos acompaña el secretario nacional del Lápiz, de la Alianza del Lápiz, Eric Ondarrona, para conversar sobre diferentes temas de interés político nacional. Eric, estábamos revisando en el primer bloque los detalles de esta conferencia internacional sobre Bogotá. Hoy siguen los análisis, dadas las conclusiones el día de ayer. Bueno, también era más de lo que esperábamos, según las introducciones que daba Gustavo Petro sobre el propósito de esta reunión. El tema, por un lado, de elecciones libres. Él hablaba de una política también de dos rieles para Venezuela, en que la medida que Venezuela retomara a la vía democrática, a la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, al respeto de los derechos humanos, Estados Unidos en otro riel, pues también debería ir trabajando en el alivio de sanciones de una forma progresiva. El tema electoral nuevamente sobre la mesa es otro de los puntos que allí pues vimos que quedaron acordados, y quisiera saber también cuál es la posición de la Alianza del Lápiz respecto a este proceso de diálogo y negociación, porque hemos visto que hay muchas posiciones encontradas entre quienes saludan el gesto de la negociación y del diálogo y entre quienes dicen que esto puede convertirse en un borrón y cuenta nueva para ambos sectores que han hecho daño al país. ¿Cuál es la posición del Lápiz? Bueno, buenas tardes. Muchísimas Bienvenido, gracias Eric, por la invitación. Un placer estar aquí contigo, Rosa. Un abrazo para todo el equipo técnico y la familia de Globovisión y a todos los que nos están viendo la tarde de hoy. Mira, en el Lápiz nosotros hemos tenido siempre una posición muy clara. Estamos siempre de acuerdo con cualquier instancia que permita que podamos dialogar, que exista entendimiento y que podamos conversar ante la difícil situación que hoy atraviesa la familia venezolana a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahora, nuestra posición es la misma que decimos en todos lados. De nada sirve un diálogo si no se pone en la mesa los temas que están afectando hoy a la familia venezolana. ¿Cuándo vamos a ver que en el diálogo se ponga sobre la mesa el tema económico que está afectando hoy a la familia venezolana, el tema en lo educativo y la crisis que están afrontando hoy los maestros venezolanos, el tema de las enfermeras venezolanas y el tema de los abuelos jubilados y pensionados que te están ganando $5 al mes y no les da para las medicinas o para la comida? Entonces, ese diálogo tiene que tener en la agenda no solamente los problemas de unos actores politiqueros de un sector de la oposición, sino que tiene que tener al venezolano de a pie y a la familia venezolana. Bueno, y nombraban el pacto social, que de hecho fue el acuerdo que también habían llegado a la plataforma unitaria del gobierno venezolano por esos fondos, ese monto que iba a llegar justamente para los más necesitados, para la tercera edad, escuelas y hospitales, pues quedó en veremos. Eso quedó allí sobre la mesa. Bueno, es que México ha tenido un solo resultado hasta ahorita. Si nosotros nos vemos a ver qué ha pasado con México, el único resultado que ha tenido México, concreto como tal, con ese sector de la oposición, fue la habilitación del secretario general de Primera Justicia, Tomás Guanipa, en su momento para que pudiera ir a una elección. Pero ese diálogo en México no ha tenido ningún tipo de resultado. Y se habla mucho, y Blay decía hoy que había que reactivar el diálogo en México, y yo creo que hay 3 puntos que nosotros tenemos que ver sobre el diálogo en México. 1, el diálogo en México está muerto éticamente. 2, el diálogo en México es ilegítimo. Y 3, el diálogo en México es una traición al pueblo venezolano. ¿Por qué es ilegítimo? Bueno, muy sencillo, porque los actores políticos que están en el diálogo en México son unos actores políticos que no representan a toda la oposición venezolana, sino a un sector minoritario y extremista de la oposición venezolana, y eso quedó demostrado el 21 de noviembre en la elección. Cuando tú ves allí que solamente está el G4, te das cuenta que ese es el sector minoritario y el sector extremista además de la oposición venezolana. Entonces carece de legitimidad porque ahí no está representado todas las fuerzas que representan a la alternativa democrática en Venezuela. Ahora, para y los muchos sectores analistas sociales. la plataforma unitaria estaba allí sentada porque de ellos dependían el alivio de las sanciones. En aquella oportunidad, cuando inició este proceso, también estaba el llamado interinato o el gobierno interino, bueno, y eran también parte de los puntos a negociar. Ahora, el canciller de Colombia decía días previos a esta conferencia internacional que toda la oposición venezolana estaba invitada a ese encuentro. Ahora bien, puntualmente desde la Alianza del Lápiz o otros partidos de oposición que no son miembros de la plataforma unitaria, ¿recibieron alguna invitación formal para este proceso? Sí, sí hemos tenido bastantes contactos, varios contactos. En los próximos días vienen varias noticias. Nosotros lo hemos dicho abiertamente y nuestro presidente nacional y una delegación de nosotros va a conversar con el presidente Petro, pero también para llevar las propuestas que estamos diciendo. Hay que meter la agenda social en el diálogo y tiene que ser mucho más plural, mucho más abierto. Tenemos que en verdad entender que no son 2 sectores y 2 partes las que están
hoy o las que pueden negociar hoy por la situación que estamos viviendo en el país. Aquí hay tres sectores. Aquí está el tercer sector, que es el sector de los independientes venezolanos, que somos el 70-75% del país, que nos cansamos y que estamos obstinados ya de los que ejercen el poder en Venezuela durante los últimos 23 años y de una oposición que se ha encargado de mantener un monopolio, un cogollo, como mecanismo para poderse enriquecer. Ese monopolio, ese mecanismo de enriquecimiento, hay que eliminarlo. La realidad es que tú ves que esos sectores de la oposición lo único que han hecho es olvidarse de la gente y tomaron como política el enriquecimiento propio. Y es lo que hemos visto, tanto en el gobierno como en ese sector de la oposición venezolana. Lo vimos con el caso PDVSA y lo vimos con el caso Monómero, Citgo, Ayuda Monetaria, sin fin, pare de contar. Bueno, es parte de la realidad y como tú mencionabas, hay un tema allí muy importante. Mientras esto ocurre, mientras estos diálogos van y vienen, se estancan, hay una realidad de emergencia en nuestro país. Lo vemos en las salas de los hospitales donde no hay insumos, los pacientes tienen que salir a hacer sus exámenes por fuera. Hay médicos que igual están trabajando y enfermeras con mucho cariño por su vocación, así que como los docentes también en las escuelas, pero entendemos la dura situación con el tema de los salarios, entre tantas otras cosas. Y lo que pues llega por redes sociales, que no es todo el universo venezolano, pero también lo que llega cuando caminas por las zonas populares es que la gente quiere soluciones y quiere respuestas más allá de esa foto. Pero ¿qué hace falta? Si este diálogo de México no es la vía, ¿cuál es la vía que permita encontrar esas soluciones que hoy quiere la población venezolana, que las demanda como emergencia, con urgencia? Mira, nosotros con nuestro presidente nacional, Antonio Carri, candidato presidencial, iniciamos un programa maravilloso que se llama Hablan los Maestros. ¿Por qué? Bueno, porque quienes aspiran a liderizar el país tienen que conocer a aquellas personas para las cuales vamos a trabajar. El presidente es un gran empleado de todos los venezolanos, va a trabajar para todos los venezolanos. Y a mí me llama poderosamente la atención lo que hemos visto y los testimonios que hemos visto, Rosa, en Hablan los Maestros. Mira, la semana pasada nosotros estábamos en Santa Teresa del Tuy. Hay que ver el drama que están viviendo allí los maestros. Maestros que te cuentan que en quinto grado, de 22 alumnos en un aula, 18 alumnos no te saben leer ni escribir y están en quinto grado. Pero en ese mismo municipio, en esa misma zona de Santa Teresa del Tuy, que no tienen maternidad, sino que la maternidad te queda en Cuba, o sea, 2 municipios más allá, estamos hablando de unos 30 minutos en carro, en año y medio, una brecha de tiempo de año y medio, ¿tú sabes cuántas niñas abortaron? Adolescentes. 1.800 niñas. Es una cifra muy alta tomando Altísima. en cuenta además la densidad. Desconozco la cifra de la cantidad de niñas adolescentes que viven en este municipio, pero... Que nos las dio un médico que trabaja, que es médico y profesor, y trabaja en ese materno en Cuba. 1.800 niñas. Entonces el tsunami de violencia al cual nosotros nos podemos ver en los futuros años, es muy difícil la situación. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero para encontrar las soluciones, Rosa, el país necesita ser escuchado. Los abuelos tienen que ser escuchados, los maestros tienen que ser escuchados, las enfermeras tienen que ser escuchados. Esto no es un tema de que se encierren unos políticos en otros países a tratar de resolver los temas que tienen los políticos. Pero es que están totalmente disociados y divorciados de la realidad del venezolano de a pie. Para poder entender, tienes que salir a escuchar. Y ustedes salen a escuchar a estos sectores y además de ello, tratan de buscarle soluciones, de hacer propuestas a estas realidades. Nos hablabas de ese programa Hablan los maestros. Hablan los Maestros. ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de ayuda pueden brindar a los docentes? Porque la situación entendemos que es bastante precaria. Estamos recorriendo el país, ya hemos escuchado, son sesiones de más de 4 o 5 horas en donde vamos a escuchar a los maestros y ellos nos van relatando el drama de lo que están viviendo. Casos de maestros que tienen docentes 6, 25 años de experiencia y te están ganando $11 al mes. Docentes que nos contaban en Cojedes, mira, se te parte el alma cuando tú escuchas a una maestra venezolana decir que la única manera de ella seguir dando clase tiene que dejar a sus 2 hijos, uno de 6 y de 5 años, solos en su casa y se están criando a través de la televisión, porque no tiene cómo hacer. Maestras que van a dar clase, Rosa, en bicicleta. Entonces montan al muchachito en bicicleta, llevan al muchachito para clase, se devuelven para la casa, montan al otro muchachito en bicicleta, lo vuelven a llevar a clase. Maestros que están caminando 2 y 3 horas bajo una pepa de sol en Cojedes porque no hay transporte. O sea, lo que está ocurriendo en Charco Largo,
O sea, las cosas que estamos viendo en Manrique, por ejemplo, en Cojedes, que estuvimos por allá también. Es desgarrador la situación que están viviendo hoy los maestros venezolanos. Sin contar que la mayoría de los maestros tienen que tener 2, 3 trabajos, hacer otras actividades en las tardes, dar tareas dirigidas, vender tortas. Bueno, en fin, ustedes también conocen esa realidad tanto como nosotros. Al regreso seguiremos hablando también de propuestas, de soluciones y revisando también no solo el panorama político, sino también el área social, tomando en cuenta que la educación es un factor fundamental para el desarrollo de las naciones y para su prosperidad. Nos vamos a la pausa. Sus preguntas, como siempre, importantes para nosotros. Pausa y regresamos.